Muy bien, voy a irles compartiendo. Ahora sí, si me confirman que ya se está viendo la presentación, videotutoría número 2. Sí, Ujú, profe. correcto. Ok, perfecto. Sí, Bueno, profe, aquí se ve. muchísimas gracias. Primero que todo, darles una cordial bienvenida a esta que es nuestra videotutoría número 2 de la asignatura Matemática Nivelatoria. Hoy vamos a seguir cubriendo el capítulo 1, ¿verdad? Que lo vamos a ir segmentando en varias tutorías para ir cubriendo la mayor cantidad posible de la temática. Y pues el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en la sección 1.3, que es la sección de factorización. Nada más para retomarlo brevemente, cuando vamos a factorizar una expresión, ¿verdad? Una expresión matemática, un polinomio, pues lo que buscamos en el fondo es una expresión que está expresada en términos, sumas y restas, e incluso productos, ¿verdad? Llevarla a expresarla únicamente en términos de productos. Entonces, el tema es que cuando trabajamos con expresiones algebraicas que involucran variables, exponentes y demás, pues tenemos que ir viendo cómo poder factorizar, es decir, cómo reescribir esa expresión en términos de producto. Y para ello, entonces tenemos varios métodos. Dependiendo de cómo luzca la expresión, de cuántos términos tenga, ¿verdad? Es toda su composición. Entonces, hay métodos que nos sirven para ciertos escenarios y métodos que nos sirven para otros. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es factor común, factorización por productos notables, que ahí nos vamos a apoyar mucho en las fórmulas notables. Por agrupamiento o agrupación también se le conoce. Fórmula general, inspección, completar cuadrados, el método de cambio de variable, teorema del residuo, teorema del factor, que nos ayudan para división sintética. Y al final, si nos queda chance, pues la idea es hacer un par de ejemplos con métodos combinados. Primero vamos a ir viendo como ejemplos puntuales por método y ya después combinarlos porque a veces tenemos una expresión y puede que para simplificarla al máximo haya que pasar por 2 o 3 métodos diferentes. Entonces, pues esa es la idea. Vamos a ir viendo ejemplos por método, como les comenté. La idea es irlo desarrollando, después retomar como los puntos más importantes del ejercicio y también abarcar dudas que hayan surgido en el proceso, ¿verdad? Durante la resolución del ejercicio. Bueno, yo voy a estar hoy acá como en transmisión, ¿verdad? Por el chat también está mi compañera Helen, entonces igual, si tal vez es una duda puntual o rápida que quisieran ir haciendo por el chat, por ahí también Helen les va a estar colaborando. Bueno, antes de iniciar, quería ver si había alguna duda puntual de un ejercicio en específico. Yo traigo algunos propuestos, algunos ejemplos del libro, algunos de la lista de ejercicios del final. Entonces, si hubiera alguno otro que quisieran revisar o alguno en específico que tienen en mente, podemos verlo en este momento. Y si no, entonces vamos trabajando los que traigo propuestos. Ok, creo que entonces vamos a ir trabajando los que traía por acá. Y bueno, iniciamos con el método de factor común, ¿verdad? Como el mismo nombre lo dice. La idea en este método es encontrar expresiones que se repitan en todos los términos de la expresión, ¿verdad? Expresiones que tengan en común. Ahora, vamos a ir desarrollando el ejemplo para hablar como de los principales pasos que utilizamos en este método. Entonces, estamos en el ejemplo 1.74 y sería la página 72. Ahí me siguen escuchando bien, es que me sonó algo raro en los audífonos, entonces para ver si se sigue escuchando. Correcto, se escucha bien. Súper, gracias. Ok, entonces, como les decía, página 72, ejemplo 1.74, y la idea es factorizar al máximo la expresión 2a a la 3, b a la 2, c a la 5, más 20a a la 3, b a la 4 por c. Entonces, aquí lo clave es identificar que tenemos una suma. Y como queremos factorizar, es que todo quede expresado en términos de productos. Entonces, esa suma lo que nos determina son nuestros términos, ¿verdad? Aquí tenemos término 1 y término 2. Habrá expresiones que tengan 3, 4 términos, ¿verdad? Puede ser cantidades variables. Entonces, tenemos 2 términos
Y la idea del factor común es encontrar, perdón, que se repite en ambos términos, ¿verdad? Y eso es lo que va a conformar nuestro factor común. Entonces, ahí tenemos variables numéricas y tenemos también coeficientes literales. Entonces, podemos sacar a un factor común tanto algo numérico como algo literal, ¿verdad? Una de las letras que tenemos por ahí. Ahora, ¿cómo lo trabajamos con la parte numérica? Vean que aquí tenemos el 2 y tenemos el 20. Entonces, hay algo que comparten en común esos dos números y es que ambos son divisibles por 2, ¿verdad? Ambos tienen mitad. Yo puedo decir que la mitad de 2 es 1 y que la mitad de 20 es 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un factor en común entre esos dos valores, entre el 2 y el 20, y es el número 2. Quiere decir que ese 2 forma lo primero que vamos a elegir. Entonces, voy a escribir por acá factor común y lo vamos a ir construyendo. Yo puedo decir que el 2 está presente en ambos términos, porque yo lo puedo reescribir como 2 por a la 3, b a la 2, c a la 5, más 2 por 10, ¿verdad? Que es lo que logramos hacer con la operacióncita de aquí a la derecha, más 2 por 10, a la 3, b a la 4c. Y entonces, en efecto, vean que el 2 estaba presente en ambos términos. Ok, muy bien. Ahora, no hace falta este paso intermedio que hice por acá, de reexpresarlo como esa multiplicación. Con que yo haya hecho esta operacióncilla de acá, el mínimo común múltiplo, entonces yo voy a saber cuál es ese valor que tienen en común, que en este caso, perdón, era el 2. ¿Qué pasa si tengo más términos? Pues pongo todos los coeficientes numéricos que tengan cada término. Y a todos esos les aplico el mínimo común múltiplo. Y entonces ese sería parte de mi factor común. Ahora, ¿qué más se nos repite por ahí en esos dos términos? ¿Qué más puede ir a nuestro factor común? Algunas letras, profe. ¿Ok? ¿Cuál se repite, por ejemplo? A la 3. A la 3, exactamente. Ahí lo busco que está en los dos, entonces lo añado. Perfecto. ¿Qué otra letra podemos añadir? Profe, la B2, ¿Ok? Interesante lo que me dices. B2, ¿verdad? Por acá lo vemos. B2, sí, Ujú, y B2 y B2 por B2, exactamente. Vean que sería la B, B4. exactamente. La B no es que las dos tengan el mismo exponente, una tiene el 2 y otra tiene el 4. Entonces, lo que dice el compañero es lo correcto. El que tenemos que sacar es el B2 porque es el que está presente en ambos términos, ¿verdad? Si reemplazáramos esto como B2 por B2 que nos da B a la 4. Entonces, el que se está repitiendo realmente es solo el B2. Y para no tener que siempre andar como desmenuzando, por así decirlo, las variables, podemos asumir la regla que siempre sacamos la que tiene el menor exponente, porque es la que garantizamos que va a estar en ambos términos. Entonces ahí sacamos el B2. Y por último, en términos de la C, ¿cuál tendríamos que sacar a factor común? La C. Sí. La C solita, ¿verdad? Que es la que tiene el menor exponente. Que el C a la 5, pues es lo del C a la 4 por C a la 1. Y entonces de ahí es que salía el C. Muy bien, entonces ya identificamos el factor común, pero ahí no hemos terminado. Ahora lo que hay que hacer es factorizar esa expresión utilizando el factor común. Entonces, voy a reescribir nuestra expresión. Y lo que vamos a hacer es que la factorización de eso va a estar dada por dos factores. En uno vamos a anotar nuestro factor común, que es justamente el que acabamos de construir, 2 a la 3 b a la 2 por c. Y el otro es el que tenemos que ir construyendo con ayuda de ese factor común. Ahora, ¿cómo se hace? Para este segundo factor, tenemos que dividir cada término de la expresión original entre el factor común. Entonces, quiere decir que yo voy a tomar todo el término 1 y lo voy a dividir por el factor común que construí. Voy a hacerlo explícito
Si ustedes quieren, se pueden brincar este paso e ir haciendo como la división mental, pero yo la voy a ir escribiendo aquí para que lo veamos un poco más explícito. Entonces, lo que voy a hacer es escribir todo el término 1, que era 2a a la 3, b a la 2 por c a la 5, y lo dividimos entre el factor común, que sería 2a a la 3, b a la 2 por c. Luego, la operación que teníamos era signo suma, entonces lo mantenemos y tomamos todo el segundo término, 20 a la 3, b a la 4c, vamos a hacer este 3 un poquito mejor, entre nuestro factor común. Entonces vean que ya logré tenerlo en términos de dos factores, ya se están multiplicando entre sí. Pero ¿qué pasa? Que ese segundo factor lo podemos simplificar un poquito, ¿verdad? Aplicando la parte de las leyes de potencias que conocemos. Entonces, nuevamente bajo mi factor común, que ese se mantiene tal cual, y aquí vamos simplificando. Por ejemplo, vean que el 2 se puede cancelar con el 2. 2 entre 2 me va a dar 1. El a la 3 se cancela exactamente con el a la 3 y el b a la 2 igual. Ahora vean que el c a la 5 y el c no se cancelan por completo, ¿verdad? Porque tienen exponentes diferentes. ¿Cómo nos quedaría si simplificamos ese c a la 5 sobre c? Nos queda el c arriba, nos queda el c abajo. ¿Cómo lo podemos ir simplificando? Arriba Ahorita- con C4. Ujú. Arriba con c a la 4, exactamente. Porque ahí implícitamente lo que usamos es la ley de potencia, que es conservar la base, y como se están dividiendo, restamos los exponentes, ¿verdad? C a la 5 menos 1, que es el exponente que tiene la c de abajo, y eso nos va a generar el c a la 4. Vean que de eso solo nos quedó c a la 4. Más, y hacemos lo mismo con la segunda fracción. Aquí cancelamos 20 entre 2, que nos daría 10. Vean que el a la 3, con el a la 3 del denominador se cancela por completo. B a la 4 entre B a la 2, haciendo la propiedad de forma similar, sería B a la 4 menos 2, que nos da B a la 2. Y la C sí se cancela por completo con la C. Entonces ya logramos simplificar ese factor. Y listo, entonces ahí ya estaría factorizado. Tenemos los dos factores separados por esa operación producto. Y vean que a lo interno del segundo factor nos queda una suma. Si hay algo que se pudiera hacer para factorizar aún más este segundo factor de acá, lo podríamos intentar. Pero de momento, hasta ahí quedamos porque vean que no tiene nada en común. El primer término es solo una c a la 4 y el segundo es un 10b a la 2. Ahora, ¿por qué igual podemos decir que ahí ya está factorizado? Porque lo logramos reescribir como la multiplicación de dos factores. Entonces, a lo interno de cada factor puede quedar ahí alguna suma o una resta, pero ya lo expresamos en términos de producto. Entonces, lo importante para retomar un poco de nuestro factor común es, si hay números en todos los términos, encontrar ese mínimo común múltiplo, ¿verdad? Que es lo que se repetiría en cada uno. Y de las variables, los coeficientes literales, pues sacar a factor común el que se repita en todos los términos y que tenga menor exponente. No sé si de momento con este ejemplo acá hay alguna consulta. Ok, si todo en orden, entonces seguimos con los demás ejemplos. Nada más una cosa antes de continuar. Factor común es lo que usualmente probamos de primero cuando estamos factorizando expresiones. Van a ver que conforme avanzamos en la tutoría vamos a tener ejemplos más y más complejos. Pero ese factor común siempre es un método que podemos intentar en cualquier ejercicio al inicio. Si vemos que hay algo que se repite, de una vez
e intentemos el factor común, porque eso nos puede simplificar los otros métodos que haya que usar después. Ok, luego también podemos tener factorizaciones basadas en las fórmulas notables, ¿verdad? Esos productos notables que conocemos, como la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos, la suma de cubos, e incluso estas formulillas de suma de binomio al cuadrado o suma de binomio perdón, al cubo y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la clave cuando estamos factorizando con productos notables? Tenemos que sabernos bien esas fórmulas para poder identificarlas rápidamente en la expresión que querramos factorizar. Por ejemplo, acá tenemos la expresión x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Entonces, ¿cuál de las fórmulas notables que tenemos por acá a la derecha es la que nos puede servir para factorizar esa expresión? ¿Cuál opinan que nos podría funcionar? La 1, profe. De la 1, profe. La primera, exactamente, ¿verdad? Y un indicador que nos puede dar eso es que vemos ahí las variables elevadas al cuadrado, ¿verdad? Y por acá también. Ahora, hay que tener muy claro de qué lado a qué lado vamos, ¿verdad? La expresión que nosotros tenemos por acá se asemeja a la parte de a a la 2 menos b a la 2. Porque pues tiene una resta, ¿verdad? Que es justamente lo que queremos quitar, que pasar de tener términos a tener factores, ¿verdad? Tener productos. Entonces, nuestro objetivo es lograr expresarlo como la multiplicación de los factores a más b por a menos b. Y ahí es donde está, pues, el truquillo, ¿verdad? El reto que tenemos que hacer y es, dado el a al cuadrado que tenemos, cómo encontrar el a solito para poder reescribir usando ese producto notable, ¿verdad? Y pues ahí, como su nombre lo dice, es una diferencia de cuadrados. La idea es apoyarnos en el concepto de la raíz cuadrada. ¿Verdad? Si yo tengo el a al cuadrado y yo le calculo raíz cuadrada al a al cuadrado, eso me da como resultado a solito, que es el que tendríamos que venir a usar. Y lo mismo con b. Si le calculo la raíz cuadrada a b al cuadrado, eso me va a dar b. Y es el que tenemos que usar en la factorización. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula y nosotros vamos a tratar de aplicarla en el ejemplo que tenemos. Profe, una consulta, ¿se puede devolver al ejercicio anterior? Es que lo estaba copiando y no terminé de copiar una cosa. Claro, va a devolverme un segundo. Gracias, profe. Listo, con gusto. Ok, muy bien. Entonces, esa es la que queremos factorizar. Y a lo que queremos llegar es, como la fórmula no indica, a dos factores multiplicándose entre sí. Vean que todo este x a la 2 es lo que en la fórmula se ve como el a la 2. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Encontrar el a solito para cada paréntesis. Y aplicamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Calculamos raíz cuadrada de x a la 2, que eso nos daría x. Y ya podemos anotarlo en nuestros dos factores, ¿verdad? Los dos van a iniciar con esa x. Uno va a ser con menos y el otro va a ser con más. O uno va a ser con más y el otro con menos, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Ok, muy bien. Y entonces ahora hay que hacer lo mismo con el 9y al cuadrado. Entonces hay que calcular raíz cuadrada de 9y a la 2. ¿Cuánto nos daría esa raíz cuadrada? Es 3, ¿verdad, profe? 3, ¿correcto? Y nos falta un poquito. Es 3y. 3y. 3y, correcto. Cuando tenemos número y variable hay que aplicarle la raíz cuadrada a las dos, ¿verdad? Vean que el 9 también es parte del b al cuadrado que estamos trabajando. Entonces, si yo solo digo que la raíz es 9y, no le estoy aplicando raíz cuadrada a ese 9, ¿verdad? Hay que aplicársela y tener cuidado que es un 3. Entonces, si hay número y letra,
a las dos cosas les tengo que calcular esa raíz cuadrada. Para la parte numérica podemos hacerlo en la calco, ¿verdad? Sacar raíz cuadrada del número. Y para la parte de la variable, pues sí hay que aplicar la definición de la raíz. Entonces, muy bien, aquí sería 3y. Ven que este 3y es como el b de nuestra fórmula. Y lo ponemos en ambos factores. Y ya, entonces vean que como que reproducimos esa fórmula en nuestro ejemplo en concreto. Ahora, esto era con diferencia de cuadrados. ¿Cuál era como la pista o lo que me daba el indicador? Que las variables estaban elevadas a la 2. ¿Cuál es el indicador, por ejemplo, para que yo me oriente a algo de cubos, como diferencia de cubos o suma de cubos? Que las variables estén elevadas a la 3 o a un múltiplo de 3. ¿Verdad? Entonces, esas son cosillas que podemos ir viendo que nos dan ahí dirección de cuál fórmula usar. Y en las otras, vamos a ver, como en las sumas de binomios al cubo, al cuadrado, perdón, o sumas de binomios al cubo, pues es ir identificando este tipo de expresión cuadrática, ¿verdad? Que cuando yo vea una expresión de ese tipo, sepa que la puedo reexpresar como a más b al lado. Entonces, es mucho de identificar en este tipo de método. Ok, no sé si hay dudas por acá en esta factorización. Así queda, profe. Así quedaría correcto. Y aprovechando esa pregunta que me haces, de momento van a ver que los ejemplos aplicamos el método y listo, ¿verdad? Porque todavía son ejemplos específicos para cada uno de los métodos. Ya cuando estemos en combinados, puede que en los factores resultantes haya que aplicar algún otro método de factorización. Entonces es algo que también vamos a ir trabajando. Ahora, de momento en esta, lo único que podríamos revisar por los métodos que llevamos hasta el momento es si se pudiera sacar factor común en alguno de los factores o algún otro producto notable. Pero vean que ya tenemos factores lineales bastante simplificados y ya no los podríamos factorizar aún más. Ok, muy bien. Vamos a ir continuando. Otro más de producto notable. Un segundo. Por acá nada más omitan, perdonen, este no es el 177. Y ya les digo en qué página ubicamos ese ejercicio. Este estaría en la página 96, por si igual quisieran verlo. Y es uno de los ejercicios de la sección 1.3, es particularmente el del ejercicio 2S. Profe, disculpe, ¿qué página? 96. La 96, correcto. De los ejercicios que vienen ahí sería el número 2 y el ítem S, ¿verdad? El x a la 3 menos x más 3 a la 3. Muchas gracias. Profe, por aquello yo soy Wendy, es que me agarré la compu de mi hermano, entonces sale el nombre de él. Ok, está bien, no hay ningún problema. Profe, ¿cuál número sería del ejemplo? El S, el ejercicio 2, el ítem S. Ok, gracias. Con todo gusto. Ok, muy bien. Entonces, por acá nos dice factorice al máximo. Vean que todos los que hemos trabajado es factorice al máximo. Entonces, cada vez que veamos ese al máximo, siempre hay que procurar llegar a la factorización completa. Cuando veamos los métodos combinados, va a tener más sentido esto de factorización completa, ¿verdad? Porque a veces, si hasta llegar al máximo son 3 métodos, pero solo aplicamos 2, entonces quedamos de camino. Muy bien, entonces, ¿qué fórmula podríamos aplicar para este? ¿Cuál opinan? ¿El 4 o el 5? Ok, por ahí dicen el 4 o el 5. Una relación es que tenemos cosas al cubo, ¿verdad? Entonces, algunas El veces. 5, tal vez. Por el Por ahí signo. dicen el 5. Ok, el signo ahí nos especifica un poco más. ¿Todos de acuerdo con la 5? ¿Alguna opinión diferente?
¿Ok? Para ir avanzando. De momento, la 5 no es la que nos funciona. Veamos Profe, que, será la 6. Sí, ¿ok? la 6. La 6 funciona exactamente. Quería retomar nada más un detalle de la 5. Vean que en la 5 tenemos una resta de dos términos que toda esa resta está elevada a la 3, ¿verdad? Un único factor elevado a la 3. Nosotros tenemos dos cosillas por aparte elevadas a la 3, separadas por una resta, ¿verdad? Como que en la fórmula 5 la resta está dentro del paréntesis y en el nuestro, más bien la resta está como separando esos dos términos. Entonces, sí nos funciona más en este caso la 6 porque vean que es la estructura que se parece a nuestro ejercicio. Dos términos elevados a la 3 separados por una resta. Lo único es que uno dice, bueno, realmente no se ve exactamente igual porque en la fórmula solo es una letrilla elevada a la 3 menos otra letrilla elevada a la 3. Y yo tengo todo un paréntesis. Pero la ventaja de eso es justamente ese paréntesis. Toda esa suma de x más 3 está completamente elevada a la 3. Entonces yo podría pensar que todo ese paréntesis es mi b, ¿verdad? Pensando que b es ese x más 3 y que todo ese b está elevado a la 3. Y bueno, la x a la 3 sí cumple tal cual, ¿verdad? Este jugaría el papel de la a la 3 de la fórmula. Vean que lo pongo ahí entre comillas porque son variables completamente diferentes, pero es como para ir haciendo relación a esa fórmula que estamos utilizando. Entonces, lo que yo tengo es la expresión naranja de la derecha, pero realmente quiero llegar a la expresión de la izquierda, que es la que está expresada en productos, ¿verdad? Es la expresión factorizada. Pero les pregunto, nosotros tenemos el x a la 3 y tenemos el x más 3 elevado a la 3. En este caso, ¿cómo llegaríamos a encontrar los términos solitos? Digamos, el a solito, por ejemplo, o el b solito. ¿Qué proceso podríamos emplear acá? Raíz de 3, profe. Raíz de 3, exactamente. Como estamos trabajando con cubos, sacamos raíz de 3 o raíz cúbica. Entonces, lo primero, encontrar esos valores. Tendríamos que sacar raíz cúbica de x a la 3 y también tendríamos que sacar raíz cúbica de x más 3 a la 3. Ahora, raíz cúbica de x a la 3 es simplemente x, como uno le llama, ¿verdad? Que índice de la raíz se cancela con exponente, ¿verdad? Como de forma intuitiva que uno le llama. Entonces, cuando estamos calculando la raíz cúbica de todo el x más 3 elevado a la 3, aplica la misma lógica. Como todo esto está entre paréntesis, el exponente 3 cubre tanto a la x como al más 3. Entonces, sí se puede cancelar índice con exponente y nos queda únicamente lo que está dentro del paréntesis, el x más 3. Ahora, sí me gustaría hacer énfasis en que el hecho de que podamos decir que es x más 3 es porque el exponente 3 cubría todo el paréntesis. ¿Verdad? Esto no sería válido si el exponente 3 fuera solo del 3 o solo de la x, ¿verdad? Pero los está cubriendo ambos. Y eso es lo que nos permite calcularlo. Ok, muy bien, entonces vean que este x es lo que funcionaría como nuestro a y este x más 3 es lo que funcionaría como nuestro b. Y ya teniendo eso identificado, es cuestión de ir reemplazando en la fórmula. Entonces partimos de x a la 3 menos x más 3 a la 3. Y vamos a tener dos paréntesis, uno pequeñito y uno un poco más grande. Entonces dice que el primer paréntesis es simplemente a más b. ¿Verdad? Este de acá. Entonces en este caso sería x más 3. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que x era nuestro a y que todo el x más 3 era nuestro b. Y vean que el segundo paréntesis nos pide ahí un poquito más de proceso
porque tendremos que anotar a la 2 menos a por b más b a la 2. Y eso no lo tenemos explícitamente. Entonces, para tomar el a la 2, en nuestro caso el a es x, entonces sería tomar esa x y elevarla a la 2. Ahora, para nuestro ejercicio, ¿cómo nos quedaría el a por b? ¿Cuál sería nuestro término central? X por X más 3. Multiplica, profe, X o X2 más 3X. No. Correcto, te adelantaste un paso, pero también es válido, ¿verdad? Yo lo dejé expresado en multiplicación y en el próximo vamos a multiplicar lo que nos va a dar x a la 2 más 3x. Entonces, cualquiera de las dos, ¿verdad? Y por último, sería el b a la 2. Voy ya nada más correr esto un poquitito. Pero ya habíamos dicho que nuestra b es todo el paréntesis x más 3, entonces habría que hacer x más 3 elevado a la 2. Y ahí, digamos que ya aplicamos la fórmula como tal de diferencia de cubos. ¿Qué podríamos hacer? Simplificar un poco cada factor. Vean que, por ejemplo, en este primer factor tenemos x más 3. Entonces yo puedo sumar semejantes. La x la puedo sumar con la x, que me daría 2x, y el 3 pues lo dejo solito, ¿verdad? El 3 no tiene su semejante. Y en el otro, pues hacer los productos de los que hablamos hace un ratito, ¿verdad? El x al lado se mantiene. El x por x más 3, hacemos la distributividad, que nos da x a la 2 menos 3x realmente, ¿verdad? Porque esta x estaba negativa, entonces menos x por x menos x a la 2 y menos x por 3 menos 3x. Y por último, en esa fórmula notable x más 3 al cuadrado, podemos utilizar el producto notable para simplificarlo, ¿verdad? Nos quedaría x a la 2 más 2 por 3 por x, ¿verdad? Que nos daría 6x, más 3 a la 2, que es 9. Profe, una consulta. ¿Ese 6x salió, o sea, por ejemplo, se multiplica el 3 dos veces? ¿O cómo? ¿Dónde salió ese 6? Correcto, es de 2 por 3. Voy a hacer un pasito intermedio nada más, un segundo para bajar esto un poco. De este producto notable, Ah, se multiplica. ajá, ¿ves? Es el primero a Entonces, la 2 usando es la fórmula 2. ¿Ves que es 2 por A por B en el medio? Entonces 2 por 3 por X nos da este 6X. gracias. Listo, con todo gusto. Entonces voy a borrarlo más bien. I'm sorry, profe, que no. No entendí ese paso del, ok, vamos bien hasta menos 3X. Cuando llevamos por más, entonces son 6X más 9. Ok, Ujú. esa parte me la vuelves a explicar. Claro, eso viene de este producto notable. Ve que tenemos X más 3 a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es usar la segunda fórmula que está acá en la lista. Ves que aquí tenemos A más B, todo eso elevado a la 2. Entonces, esa fórmula lo que dice es A a la 2, o sea, el primero a la 2. Nuestro primer término es X, entonces va X a la 2. Más dice que sería 2 por A por B. Entonces, en nuestro caso sería 2 por X por 3. ¿Verdad? 2 por el primero por el segundo. Y por último, más 3 a la 2. Entonces, al aplicar ese producto notable, es que nos Sí. queda el x a la 2 más el Ajá, 6x más 9. sí, ya entendí. Muchas gracias. Espere, no lo borres para poderlo copiar. Claro, no, voy a dejarlo ahí. Ok, lo último que nos queda es simplificar todavía más. Vean que a partir de los productos que hicimos y el producto notable que desarrollamos, generamos algunos semejantes, ¿verdad? Por ejemplo, este x a la 2 se puede sumar, bueno, restar con este menos x a la 2 y con este x a la 2. El menos 3x se puede operar con el 6x y el 9 sí que es la única constante. Entonces queda tal cual.
Entonces, bueno, x a la 2 menos x a la 2, estas primeras dos se anulan, se cancelan. Entonces solo nos quedó una x a la 2. Menos 3x más 6x nos queda 3x positivo y el más 9. Y ahí quedamos, profe. Correcto, ahí quedaríamos. Y vamos a ver, nada más, perdonen un segundito porque aquí me fui con un signo. Ah, no, no, ok, todo bien. Denme un segundo para revisar nada más. Compañera, si gusta, es un menos, creo. Es un menos, ¿verdad? Sí, es que creo que Correcto, fue que sí. transcribí mal la fórmula. Un menos en el primer paréntesis y un más Ujú. Correcto. pequeñito ahí. Ok, ahí va, que no me funcionaba. Sí, voy a reescribirlo aquí también. Este sería con menos y el paréntesis grande con más. Estaban al revés copiadas. Fue ahí un error de transcripción, entonces este sería con menos más bien. Segundo. Y el del medio sería con más. Voy a marcarlo ahí para que Con también lo... rojo. Ah, bueno, Ah, ajá, bueno, sí. Algo que para ahí recuerde, sí. también que lo corrijan ustedes. Vean que este menos, entonces ahora se nos distribuiría. Entonces, más bien, nos quedaría x menos 3. Y por acá, este sería más. ¿Verdad? Y marcar los signos que se tienen que cambiar. Estos dos serían positivos. Ya retomamos. Regálenme un segundo nada más. Listo, es que estaba teniendo problemas con el lápiz. Ok, entonces nos cambian estos últimos, ahí me disculpan. Ahí marqué en morado los que nos cambiarían por haber usado al revés la fórmula. Entonces, vean que x menos x se anulan, nos queda solamente el menos 3. Y en el segundo factor, más bien nos va a quedar x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado, que nos da 3 veces x al cuadrado, 6 más 3x, que nos va a dar 9x, y más el 9, que ese sí no cambió. Ok, me dicen si quedó alguna duda, si quieren que retomemos alguna parte de este cambio que hubo que hacer. Sí, profe, porfa, porque es que me perdí con ese cambio de signos. Ok, vamos a retomarlo rápidamente.
Y voy a anotar aquí abajo para que no se fijen en las formulillas que están un poco tachadas, realmente cómo es la de diferencia de cubos, ¿verdad? Cuando tenemos a a la 3 menos b a la 3, esto es a menos b por a la 2 más ab más b a la 2, ¿verdad? Lo que teníamos eran los signos al revés. Entonces, el paréntesis pequeñito nos tiene que quedar más bien con menos. Por eso acá lo resalté en morado. Antes lo teníamos con un más. El pequeñito sería con menos. Y en el paréntesis grande, vean que todos los términos son positivos. A a la 2 más AB más B a la 2. Entonces, nosotros lo teníamos en el medio con un menos y realmente sería con un más. Y a partir de ahí, entonces, las cosas iban cambiando un poquito, ¿verdad? El menos del primer paréntesis se distribuye, entonces nos va a quedar X menos por X, que sería menos X, y menos por 3, que sería el menos 3. Estos dos de acá. Y en el segundo paréntesis nos queda todo positivo más bien, ¿verdad? X al cuadrado más X por X, que sería X al cuadrado positivo, más X por 3, que nos da este más 3X positivo. Y el resto que sí ya estaba igual porque es de la fórmula notable. El X al cuadrado más 6X más 9. No sé si me aclaré un poquito más, si mejoró la cosa. Sí, profe, ya lo Ok, entendí, gracias. listo. Con todo gusto. Ahí más bien disculpen el detallillo ahí del signo. Ok. Ok, creo que alguien está sin mute por ahí para que lo revisen. Ok, ahora sí. Vean ese segundo factor que nos quedó, el 3x a la 2 más 9x más 9. ¿Consideran que le podemos hacer algo más para factorizarlo? O ahí ya estamos listos. ¿Qué opinan? Se le puede sacar tercera, profe. Correcto. ¿Verdad? Hay un factor común numérico únicamente, pero hay un factor común, entonces podemos sacar tercera. Voy a hacer aquí al lado izquierdo, voy a anotar los tres coeficientes numéricos, que serían el 3, el 9 y el 9. Y en realidad lo que comparten es una vez tercera. Si quisiéramos hacerlo, sacamos tercera, ya el 3 llega al 1 y la tercera de 9 que es 3. Entonces, bueno, bajamos el menos 3 y sacamos a factor común un 3. Nuevamente, entonces habría que dividir cada término, perdón, entre nuestro factor común, es decir, 3x a la 2 entre 3, más 9x entre 3, más 9 entre 3, del factor común que sacamos. Y ahí pues ya simplificar, menos 3 por 3 nos daría menos 9, y en el factor grandecillo nos queda 3 se cancela con 3, entonces únicamente x a la 2, 9 entre 3 nos da 3, entonces nos queda 3x, y 9 entre 3 nos daría 3. Ok, entonces vean que ese es un ejemplo de combinación de métodos. Poquito, ¿verdad? Pequeñito, combinamos una fórmula notable con factor común, pero tuvimos que hacer dos cosas para llegar a esa factorización máxima. Ok, voy a dejarlo por ahí un segundo y me dicen si hay duda en alguna parte. Es que me perdí un momento. ¿De dónde salió ese menos 3 por 3? Ok, ese menos 3 por 3 fue el primer menos 3, que ese es el que teníamos arriba, este menos 3, los dos que marqué en naranja. Y el 3 en amarillo es el factor común de este segundo factor, ¿verdad? Como teníamos 3, 9, 9, los 3 tienen tercera, entonces ese 3 lo sacamos a factor común. Ok, gracias. Listo, con gusto.
Ok, muy bien, entonces ese era otro ejemplo, ¿verdad? De producto notable. Y un tercer método que vamos a estar trabajando es el de agrupamiento o agrupación. Y vamos a estar viendo el ejemplo 1.86 que está en la página 77. Igual por si quieren ubicarse ahí en la unidad. Ok, el método de agrupamiento o agrupación es un método que vamos a reservar cuando tenemos una expresión de 4 o más términos, ¿verdad? Es lo ideal usarlo en expresiones grandes. ¿Por qué lo utilizamos en ese tipo de expresiones? Porque agrupamiento o agrupación lo que hace es, de toda la expresión, hacer grupitos de términos. Y en esos grupitos, intentar un método de factorización, generalmente factor común, pero no es el único, ¿verdad? Generalmente factor común, e ir como factorizando por grupitos hasta encontrar un factor común en general o hasta llegar a una expresión en la que podamos utilizar algún otro método. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque agrupamiento no es un método en sí mismo, ¿verdad? No es que yo agrupo y termino. Yo agrupo con el objetivo de poder usar otro método, ya sea factor común, ya sea que logré agrupar para generar una diferencia de cuadrados o alguno otro, ¿verdad? Pero no solo agrupo y termino, sino que agrupo para llegar a otro método. Tal vez suena de momento un poco abstracto, vamos a ir viendo cómo funciona eso ya en un ejemplo en concreto, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 3y a la 2 menos 3y más 2y menos 2. Y la idea es factorizarla. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un factor común, en esos 4 términos no encontramos nada que se repita. Vean que, por ejemplo, hay 2 términos que tienen un 3, pero hay 2 términos que tienen un 2. Y el 2 y el 3 no tienen ningún divisor en común, ¿verdad? Ambos son números primos. Hay 3 términos que tienen una y, ¿verdad? Esos primeros 3 tienen una y, pero el último no tiene y. Entonces tampoco hay un factor común literal que yo pueda sacar. Entonces no encontré nada que compartan los 4 términos. Y no hay ningún producto notable que se vea como de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Agrupar, ¿verdad? Separo como en más simples y trato de factorizar grupitos. Y el tema de elegir cómo agrupar, pues es algo que uno tiene que ir desarrollando haciendo varios ejemplos, ¿verdad? Haciendo bastante práctica para uno ya ver el ejemplo y decir, bueno, yo creo que me conviene agrupar el 1 y el 2 y el 3 y el 4. O el 1 con el 3, o sea, el primer término con el tercero y el segundo con el cuarto, ¿verdad? Entonces, no siempre la primera agrupación que yo elijo va a funcionar, pero eso no me tiene que desanimar. Puede que tenga que intentar una agrupación diferente. Ahora les pregunto, en este ejemplo de acá, ¿qué términos agruparían ustedes? Digamos, ¿cuál con cuál? ¿Cuál creen que pueda funcionar? El 3 del 3 y el 2 con el 2. Exactamente, ¿verdad? Esa es una que podemos intentar tomar primero juntos los que tienen 3 y a otro grupito que sean los que comparten el 2. Y eso está bien, ¿verdad? Vemos cosas en común que nos pueden servir. Los dos que tienen 3, pues puedo sacar a factor común el 3 y los dos que tienen 2, puedo sacar un 2. No siempre me va a funcionar 1 con 2, ¿verdad? Y 3 con 4, pero en esta ocasión parece que sí. Entonces voy a copiarlo por acá. Muy bien, entonces, en estos primeros dos términos podemos sacar un 3. Ven que está ahí de forma explícita. Y entre el y al cuadrado y el y, habíamos hablado de sacar la variable de menor exponente. Entonces, saquemos solo la y. Ese es nuestro factor común. Ahora, ¿cómo nos quedaría el otro factor? Si hacemos las divisiones correspondientes. Digamos, tomando 3y a la 2 entre 3y, ¿cuánto nos quedaría? Es y menos 1. No, Y ¿verdad? menos 1, correcto. Lo podemos hacer así directo o podemos hacer el paso intermedio de ir dividiendo, ¿verdad? Pero si lo pueden hacer directo, es completamente válido, ¿verdad? El paso intermedio sería tomar el 3y a la 2 entre 3y. Profe, tiene el micrófono silenciado. Ay, sí, muchas gracias.
y el 3y entre el 3y. Y listo. Entonces vean que en ese paso intermedio, al final vamos a llegar al y menos 1, ¿verdad? El 3y al cuadrado, el 3 se cancela con el 3, el y a la 2 con el y, entonces nos queda solo una y. Y 3y entre 3y que va a ser 1. Y aquí estaban separados por un menos. Entonces, por eso nos queda el y menos 1. Muy bien. Y en los términos 3 y 4, ¿qué podríamos sacar a factor común? Eso quedaría 2 y menos 1. Exactamente. Sacamos solo el 2 a factor común y el otro factor sería y menos 1. Ven que en esos últimos dos términos no había una letra en común, ¿verdad? Solo uno de los términos tenía y. Entonces únicamente sacamos el coeficiente numérico. Y eso es completamente válido. Dato importante, ven Profe, que los dos grupos, ajá. una pregunta, ¿ese 1 sale de una resta o de dónde sale? Perdona, ¿cuál uno? Es que, digamos, usted aquí puso 2 y menos 1. O sea, ¿de dónde sale ese 1? Ah, ok, listo. Dame solo 2 segundos porque se me estaba cerrando esto. Ese 1 sale de dividir 2 entre 2. Digamos, aquí el paso intermedio sería, como yo saqué a factor común el 2, tendría que hacer 2y entre 2. Y un segundo que se me abrió otra ventana. Ahora sí. 2y entre 2, que es el factor común. Menos, ¿verdad? El 2 entre 2, que es el que me da el 1. Por eso me queda este menos 1. Digamos, se dividen entre sí. 2 Se entre... dividen entre sí, correcto. Ah, ok, 2 perfecto. entre Ya 2 entendí. me da 1. Ok. Igual Y lo mismo con el 3. exactamente. Si siempre son divisiones de cada término entre el factor común. Y los signos los mantengo tal cual vengan arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aprovechando esto, que era algo que quería retomar, vean que los dos grupos de términos que yo hice estaban separados con un más. Entonces, ese más sigue estando ahí. Yo no lo puedo quitar porque nada más factoricé por grupo. Y a lo interno, ¿verdad? Lo que me separaba el 3y a la 2 con el 3y era un menos, que yo lo bajé tal cual. Y lo que me separaba el 2y menos 2 era un menos, y ahí lo bajamos tal cual. Entonces siempre tener mucho cuidado en ir respetando que los signos se tienen que mantener. Ok, entonces aquí nos quedaría más 2 por y menos 1. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda, alguna otra cosa que quisieran que retomemos. Si todo en orden, entonces vamos continuando. No es un método en sí mismo. Vean que nosotros ya agrupamos, sacamos factor común por grupos y aún así no hemos factorizado. ¿Por qué no hemos factorizado? Porque todavía tenemos este más. Bien. Una consulta, pero ahí no queda eso, ¿verdad? Ahora hay que extraer lo del factor común. Exactamente. Perdonen ahí si no contesté algo, es que por un momento se me fueron los audífonos, pero retomando esta última que alcancé a escuchar, justamente eso, ¿verdad? Ahí no hemos terminado porque todavía hay un más y lo que queremos es expresarlo en términos de producto. Pero ¿en qué nos ayudó la agrupación? Vean que en los dos términos que todavía nos quedan, vean que ese es el término 1 y ese es el término 2, porque los términos son separados por sumas o restas. Hay un factor común, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común que podríamos sacar en ese caso? El y menos 1. El y menos 1, exactamente. Ven que nos quedó completamente igual, y menos 1 y y menos 1. Y eso también era algo que quería que viéramos. A veces el factor común no es solo un número o una letra, puede ser incluso un paréntesis.
que se repite en varios términos. En este caso, el paréntesis completo y menos 1 es el que estamos sacando como factor común. Pero la dinámica o el procedimiento del factor común sigue siendo el mismo. Yo tomo todo el primer término, que es el 3y por y menos 1, y lo voy a dividir por el factor común, que en este caso es y menos 1. Más, vean que sigo bajando el signo que lo separa, que es una suma. Y ahora sería el 2 por y menos 1 dividido por el factor común, que es y menos 1. Y aplica lo mismo, tenemos que simplificar. Vean que todo el paréntesis y menos 1 se cancela con el y menos 1 en ambas divisiones. Y bueno, del primero nos quedó solo el 3y y del segundo nos quedó el 2. Y ahora sí, vean que ya está expresado en términos de productos. Dos factores que se están multiplicando entre sí. Profe, y así quedaría esa expresión, digamos, así ya no se simplifica ni nada, se quedaría así. Correcto, ahí ya terminamos, porque a lo interno de cada factor ya no podemos factorizar más. Si en Ok. alguno de los dos quedara alguna letra en común o algo así que pudiéramos factorizar, lo intentamos, pero ahí de momento ya no tenemos más opción. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir continuando. Y el próximo método que tenemos es el que conocemos como fórmula general. Para recapitular un poquito nada más, entonces hasta el momento hemos visto factor común, vimos factorización por productos notables y agrupación. Entonces vamos a añadir uno más a ese baúl de métodos y es el de fórmula general. La fórmula general nos permite factorizar trinomios de forma cuadrática. Y a esto me refiero con expresiones de la forma ax a la 2 más bx más c. Y lo que se pide es que a sea distinto de 0. Entonces, ¿por qué a no podría ser 0? Porque la idea es tener un trinomio cuadrático. Entonces, si a fuera 0, se perdería el x a la 2, que es lo que nos da ese trinomio cuadrático. Entonces, por eso pedimos que a sea distinto de 0. Y necesitamos que la expresión sea de esa forma, ax a la 2 más bx más c, para aplicar justamente una fórmula que requiere de esos coeficientes numéricos, de a, de b y de c. B y C podrían ser 0 ambos o podría ser 0 alguno de ellos, ¿verdad? El único que no puede ser 0 es A. Y en este caso, A, B y C son números reales, cualquier número. Para A, la única restricción es 0. Entonces, por ejemplo, esta expresión que tenemos aquí tiene esa forma cuadrática. Entonces, nosotros aquí podemos identificar A, B y C. ¿Cuál sería nuestro valor de A? 3x a la 2. Ajá. Ok. Casi, me está sobrando algo, nada más. La C, profe. Y no, en ese valor de A me dijeron por ahí 3x a la 2. Pero me está sobrando algo. El valor de A, solito, sería el 3. ¿Verdad? Lo que nos permite identificar el valor de A es ver ese número que está acompañando a la variable x al cuadrado. Pero el x al cuadrado, por así decirlo, no es parte de A. A es únicamente el valor numérico. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestro B? 18. 18. 18, ¿ok? Ahí me faltó alguito. 18X. Menos 18. Menos Menos 18. 18. Exactamente. El signo que acompaña ese número también es parte de ese valor numérico. Entonces, lo que acompaña el x es menos 18. Entonces, todo ese menos 18 es b. ¿Y cuál sería nuestro valor de c? 15. 15. 15, exactamente. Ok, entonces, trinomio de forma cuadrática, donde nosotros podemos identificar quién es a, quién es b y quién es c. Entonces, lo que nos dice la fórmula general
es que esos trinomios de forma cuadrática tienen un valor asociado al que le llamamos discriminante, que ya vamos a ver cómo lo calculamos. O bueno, ¿se acuerdan cuál era la fórmula del discriminante? No, Era el profe, no. triangulito. Ok, por ahí me dicen que no. ¿Alguien más recuerda cómo calculábamos discriminante? No, profe, la verdad no me acuerdo. Ok, no hay problema. Ta- Discriminante, ajá. Una pregunta, profe. No es que el valor del discriminante era el cuadrito que puede ser mayor o menor o igual a 0. Ajá, correcto. Y había una formulilla para calcularlo. Estoy segura de que cuando lo anotemos por acá se van a acordar. Era b al cuadrado menos 4 por a por c. Vean que el discriminante realmente lo calculamos con los valores numéricos de la expresión, ¿verdad? Con a, con b y con c. Por eso es que requerimos esa forma cuadrática. Entonces, el discriminante es ese valor que nosotros calculamos, que está asociado a un trinomio cuadrático, y nos permite factorizar esa expresión. Pero no solo eso, van a ver más adelante que el discriminante también en ecuaciones depende de cuántas soluciones tenga la ecuación, pero tiene varios usos, pero para el momento del curso en el que estamos lo queremos es para factorizar, justamente. Entonces, dependiendo de cuánto valga el discriminante y particularmente en qué signo tenga, es que nosotros vamos a poder factorizar. Si el discriminante es mayor a 0, que eso lo que nos dice es si el discriminante es positivo, ¿verdad? Cualquier número mayor a 0 realmente es un número positivo. Entonces, si el discriminante es positivo, esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Vean que el trinomio ax a la 2 más bx más c lo podemos reescribir como dos factores. El primer factor que estoy marcando en amarillo sería x menos ese paréntesis de ahí, que es menos b menos raíz de discriminante entre 2a. Y un segundo factor que es x menos el mismo paréntesis, ¿verdad? Menos b, solo que ahora más raíz de discriminante entre 2a. Y por aquí voy a separarlo. Es importante mencionar que serían esos dos factores y además se multiplican por una adelante. Entonces, cuando el discriminante es positivo, van a haber dos factores que multiplican a la. Cuando el discriminante es igual a 0, la fórmula cambia un poquito. Todo ese trinomio cuadrático más bien sería igual al valor de a, pero multiplicado por el factor x más b sobre 2a elevado a la 2. Casi que lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es sustituir en esa fórmula. Y eso nos va a dar la factorización. Y por último, el último caso que tenemos es que el discriminante sea negativo, ¿verdad? Menor a 0. Y en ese caso la expresión no es factorizable. Entonces yo del todo digo, bueno, no puedo factorizar esto y así queda. Entonces sí, tenemos esos tres casos y dependiendo de cómo sea el valor de nuestro discriminante, pues así procedemos. Ahora bien, entonces apliquemos eso para factorizar justamente el trinomio que tenemos aquí, el 3x a la 2 menos 18x más 15. Antes de empezar, preguntarles si hasta el momento hay alguna duda con lo que hemos conversado. Entonces, profe, vamos a sacar con esa fórmula, a ver si es mayor o menor o igual a 0 para poder hacerla, ¿es así? Correcto. Así justo lo resumiste muy bien. Primero vamos a sacar la fórmula del discriminante para ver de qué forma factorizamos. Cuando estamos usando fórmula general, ese siempre va a ser nuestro primer paso, calcular el discriminante, porque de eso dependen muchas cosas, ¿verdad? Compañera, Incluso, dime tú. dice Javier en el chat que si se podía sacar 3 a factor común en el trinomio. Yo le dije que sí se puede. Pues se puede sacar factor común numérico al inicio y en eso no nos va a afectar al resultado final. Si la profesora Valeria lo hace al final, está bien también. Ah, ok, sí, bueno, ahora que lo mencionan, muy buena observación. Uno puede sacar el 3 al inicio,
¿verdad? Si uno no lo saca, tampoco va a estar mal. Eso se compensaría al multiplicar por este valor de A. Ven que el valor de A en este caso es 3, entonces cuando yo haga los factores como tal y multiplique por ese 3 adelante, va a ser como si lo hubiera sacado a factor común. Se puede hacer de las dos formas. Entonces, puedo hacerlo primero con la fórmula como tal, sin sacar el 3, y al final lo puedo sacar para que veamos un poco la diferencia. Ok, entonces, bueno, primer paso sería calcular el discriminante. Y pues así sería simplemente reemplazar en la fórmula, ¿verdad? Voy a escribirla nuevamente, b al cuadrado menos 4 por a por c. Y acá es sustituir, ¿verdad? b sería menos 18. Entonces, todo ese menos 18 va a ir elevado al cuadrado. Ahí lo reemplazamos. Acá está. Ese fue el que reemplazamos por b. Luego la fórmula dice menos 4, ese lo escribimos tal cual. Y luego habría que multiplicar por a y por c. Ya sabemos que a vale 3, entonces nada más lo reemplazamos. Y por c, que sería 15. Ajá. Profe, yo lo hice, pero no los metí en el paréntesis. Hay que meterlos en el paréntesis. Siempre, El digamos, el 3 y el 3 y 15 el no. No hay problema. El que sí es importante meter entre paréntesis es el b que estamos elevando a la 2, porque si el Ajá, resultado sí, es exacto. negativo, ese menos sí tiene que ir. Ujú. Ok, ¿y cuánto te dio el discriminante si lo tienes por ahí? 144. 144. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Entonces, vean que 144 es positivo y eso nos sitúa en el primer caso. Vamos a ver. Ese sería el caso 1. Entonces tendríamos que adaptarnos a esa primera fórmula que tenemos. Quiere decir entonces que la expresión 3x a la 2 menos 18x más 15 sería igual. A primero está ese valor de a. Ya habíamos dicho que nuestro a era 3. Y luego eso va a multiplicar a dos factores. Voy a hacerlo grandecito para ver si cabe ahí bien. Ok, entonces dice que el primer factor sería x menos y todo ese paréntesis de ahí, entonces vamos por partes. X menos, abrimos paréntesis. Y dice que viene una fracción. Entonces, lo primero es menos b. Uno lo lee como menos b o también se puede interpretar como el opuesto de b. El opuesto de b lo que quiere decir es ese mismo valor de b, pero con signo contrario. Vamos a hacerlo con todo proceso para ver cómo se cambia ese signo. Vean que sería menos b, ese menos es de la fórmula y b es menos 18. Entonces, eventualmente ese menos por menos me va a dar 18 positivo, que sería justamente ese opuesto. Creo que ahí no me va a caber, entonces vamos a hacer espacio. Ok, y luego dice menos raíz de discriminante. Pero ya sabemos quién es el discriminante, es 144. Entonces lo dejamos ahí anotado. Y dice que todo eso sería dividido entre 2a, o sea, entre 2 por 3. Y ahí quedó nuestro primer factor. Ven que de momento solo estamos reemplazando. Ya en el siguiente paso hacemos toda la simplificación. Y en el segundo factor, entonces sería x menos, y volvemos a abrir paréntesis, menos b, o sea, menos 18, pero ahora es más raíz de discriminante, o sea, más raíz de 144. Hay que tener cuidadillo con eso, ¿verdad? Un factor va con la raíz positiva y el otro con la raíz negativa. Igual entre 2 por 3. Y ahí ya está realmente factorizado, ¿verdad? Porque vean que tenemos 3 factores. Esos 3 factores se están multiplicando entre sí. ¿Cuál es la importancia? Igual de simplificar, que conforme nosotros vamos simplificando, puede que al simplificar nos demos cuenta
que alguno de esos factores se puede factorizar más. Entonces, por eso siempre es bueno simplificar esos factores para ver si hay algo más que se puede hacer. Em, pero sí, digamos, ahí ya inicialmente está factorizado. Y pues ahora lo que queda es ir simplificando, ¿verdad? Esto sería x menos, bueno, y ahí realmente podríamos meter todo eso en la calcu, ¿verdad? Si me ayudan por ahí, me dicen cuánto les da simplificando ya todo eso. Profe, ese 3 primero, ¿de dónde es? Ese es el valor de A que está aquí al inicio de la fórmula, que A multiplica esos dos Ok, factores. sí. Ujú. Ok, si alguno hace toda esa operación del paréntesis, me avisa cuánto le da el resultado. A mí me dio 25. Ok, por ahí nos dicen 25. Si alguien le da diferente o algo así, me confirma. A mí me dio 1, pero voy a hacerlo de nuevo. Ok, por ahí tenemos otra opción. Voy a Eso les iba a apuntar. decir, que la profesora está dando el espacio para que lo pongan en la calculadora y entonces ahí van comparando, ¿verdad? Es importante ahí que participen cuando la profesora les pide ahí apoyo. Yo voto que 1. Tal vez 25. ¿Sí colocaste todos los signos negativos? Yo también dio 1. Profe, a mí Ok, por también ahí me dio tenemos 1. otro 1. Ajá, correcto. Ahí En va el ganando primero, 1. en el primero da 1, ¿verdad? Porque es un menos 18. Ahí hay 2 menos seguidos. Entonces por ahí tal vez es que le dio diferente. Tal vez se comió un menos y por eso le dio Sí, 25, creo que sí. de hecho sí puse un más en la primera. Fue por eso. Ok, perfecto. Entonces por ahí me Pues, dijeron 1 y creo que en el otro me habían dicho 5. Ok. Muy bien, entonces vean que ahí ya nos quedó factorizado. Cada factor de los que nos quedó x menos 1 y x menos 5 son factores lineales. Entonces ya ahí ya no tenemos, y bueno, no tienen términos en común, como para aplicar un factor común, por ejemplo. Entonces ahí ya llegamos a la factorización máxima. Ahora, nada más quería hacer la pequeña anotación para retomar lo que nos habían dicho por ahí al inicio. Y es que también es válido, voy a hacerlo aquí por fuera, que estamos como ya después de haberlo resuelto. tal Y a vez nosotros, que Esteban silencie el micrófono un momentito. ok, Eso ahí lo súper. vamos aprendiendo, ¿verdad? Si vamos a participar, lo activamos y después recordar desactivarlo nada más. Algo iba a comentar, tal vez como para complementar lo que dice la compañera. Este método es muy importante porque es como mecánico, ¿verdad? Como con mucha fórmula y yo les sugiero que las formulitas las apunten en una hojita aparte y lo tengan a mano, porque algunos otros métodos que también vemos como inspección, que es hacer un tanteo, es válido, pero a veces se tarda más pensando, ¿verdad? Como sacando cuentas cuál número me sirve para hacer otro método. Entonces para los trinomios sí es muy importante, ¿verdad, Valeria? Claro, y de hecho,
la fórmula general de una vez nos dice si es factorizable o no antes de intentar tantear, ¿verdad? Que es como la desventaja del método de inspección, que igual también lo vamos a revisar. Entonces, con fórmula general vamos a la segura, sé si se factoriza o no y sé directamente cómo factorizarlo. El de inspección, que igual la mayoría puede estar familiarizado, pues es un tanteo que al final puede no resultar en nada, entonces nos hace perder un poco de tiempo. Correcto. Y el tipo de pregunta también es importante. Digamos, en los cuestionarios hay preguntas de completar, preguntas de marcar, digamos, marcar con X, por así decirlo, y de desarrollo. Entonces puede que en un ejercicio yo lo que necesite es tal vez solo la parte de sacar el discriminante para poder contestar. Entonces es importante ese ejercicio, así como dijiste, saber si es factorizable un trinomio con el discriminante de una vez. Exactamente. Y así nos ahorramos intentar en uno que tal vez no lo sea, ¿verdad? Y que con inspección nos daríamos cuenta un poco tarde. E igual, como lo mencionas, depende también del tipo de pregunta. Si tal vez es una de menor valor, menor puntaje, que necesito tal vez hacer más rápido para dedicarle más tiempo a otra como de desarrollo, entonces una fórmula general es más directa, más al grano. Pero también son cosillas que con la práctica ustedes van a ir se van a ir familiarizando. A veces, ya con solo verlo, ustedes dicen, sí puedo tal vez hacer una inspección, pero eso requiere mucha práctica, hacer varios ejemplos para que ustedes vayan ya como viendo patrones y pues haciéndose más expertos en el tema. Ok. Antes de pasar al siguiente, que justamente es inspección, y ya vamos a ver y a hablar de eso del tanteo, quería retomar lo de sacar a factor común, que también es una buena práctica, ¿verdad? Teníamos el 3x a la 2 menos 18x más 15. Pero entonces yo inicialmente pude sacar un 3 a factor común que los tres comparten. La puedo sacar un 3 y vean que me quedaría 3x a la 2 entre 3, que sería simplemente x a la 2, menos 18x entre 3, que sería menos 6x, más 15 entre 3, que es 5. Entonces, ¿qué pasa? Vean que nos va a quedar un 3 aquí al puro inicio, que es el mismo que nos quedó en nuestro resultado final. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando apliquemos fórmula general, en la otra parte que nos quedó, ¿verdad? En el x al cuadrado menos 6x más 5, pues cambian nuestros valores de a, b y c. Y de hecho simplifican un poco los cálculos, porque ya no voy a tener que lidiar con 18, con 15, con 3, sino con 1, con menos 6 y con 5. Entonces también es una buena práctica. Cualquiera de las dos les va a llevar al mismo resultado, entonces la que ustedes prefieran. Al siguiente, avanzar, ¿quedó alguna duda con este ejemplo que vimos de fórmula general? Acá parece que todo en orden. Y entonces vamos con el método de inspección que también se aplica a trinomios cuadráticos de la forma ax a la 2 más bx más c. Y a inspección también nos amplía un poco que puede ser para cualquiera de forma cuadrática, no necesariamente x a la 2 más bx más c, sino x a la 2n más bx a la n. O sea, sí nos amplía como en ese sentido de la forma cuadrática. Y hay ciertos pasos para factorizar por inspección, que se resumen acá esencialmente en cuatro etapas. Y bueno, apoyado un poco en la imagen que tenemos ahí a la derecha. Vean que tenemos el mismo trinomio, ax a la 2 más bx más c. Voy que me dejo de marcar.
Valeria, no sé si estás hablando, pero no te escucho. Ahí me escuchas, es que se me quedó pegado Ahí, el blog de ahí notas. sí. Entonces, ok. Ya, Nada más denme un detallosa. segundo porque el blog sí no ha reaccionado. Sí. Ah, bueno, ya, ahora sí. Listo, es que por un momento se quedó pegada la compu. Entonces creí que no me escuchaban tampoco. Ahora sí. Ok, entonces tenemos igual aquí lo marco a la derecha, el trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. En inspección tenemos que asegurarnos de tenerlo ordenado de esa forma, ¿verdad? De forma descendente, que sea la variable de mayor grado, x a la 2, la variable lineal en el medio y la constante al final, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea de este método de inspección? Bueno, el primer paso que les mencioné, ordenarlo de grado mayor a grado menor. Y vamos a enfocarnos en el primer y el último término inicialmente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con este primer término y último término? La idea es encontrar dos números, o bueno, dos expresiones que multiplicadas me den el primer término, es decir, el ax a la 2, y encontrar dos expresiones que me den multiplicadas el valor de la constante c. Ahora, vean que cuando necesito que me dé como resultado ax a la 2, va a ser una expresión de la forma px por qx. Vean que cada una de las dos tienen que tener una x porque al final x por x me va a dar el x a la 2. Y el p y el q van a ser simplemente valores numéricos que me den el valor de a multiplicado. Con la constante es más sencilla, habrá nada más dos números que me den la constante. Entonces, cuando yo encuentro esos dos valores, esas dos expresiones que multiplicadas me dan ax a la 2 y esos dos números que multiplicados me dan c, tengo que hacer una prueba para ver si ese grupo de valores que yo elegí puede factorizar la expresión que estoy trabajando. ¿Cómo me doy cuenta? Con el paso 3. La suma de los productos en diagonal debe dar el término del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo el p de x y lo multiplico en cruz, ¿verdad? Diagonal, o sea que le tocaría con el s, ¿verdad? P de x por s. Y si yo le sumo el q de x por r, eso me tiene que dar el término del centro. Y respetando el signo. Si el término del centro es negativo, esa suma que yo hago me tiene que dar negativa. Y si el término del centro es positivo, pues el resultado tiene que ser positivo, ¿verdad? Tiene que igualar tanto el valor numérico de ese término del medio como su signo. Muy bien, y entonces, ¿qué me dice el método? Si yo logré que de verdad me diera el término del centro, para obtener los factores, que es lo que yo quiero, era escribir la factorización. La factorización sí es de forma horizontal. Cada factor sería px más r. Vean que ya no es diagonal, sino lineal, px con el r. Y el otro factor sería el qx con el s. Igual, de forma lineal. Entonces, la comprobación es multiplicando en cruz y la factorización es de forma horizontal y respetando el signo que tenga cada expresión. Ahora, hagamos eso un poco menos abstracto ya en un ejemplo concreto. En particular, vamos a factorizar la expresión menos x a la 2 menos 3x más 10. Lo primero, darme cuenta que es un trinomio cuadrático, entonces es válido usar el método de inspección. Lo segundo, ven que ya está ordenado. Tengo la variable de mayor grado primero, la variable del grado siguiente, ¿verdad? El grado lineal en el medio y la constante al final. Y entonces hay que encontrar dos valores que multiplicados me den el x cuadrado. Ven que aquí no hay mucha opción porque el valor numérico que acompaña el x cuadrado es el menos 1. Entonces yo solo puedo multiplicar x por x. X por x me da el x al cuadrado. Pero ahí todavía no estoy bien. ¿Qué me haría falta? El menos. El menos, ¿verdad? En alguno de los dos. Puedo ponerlo en cualquiera. Yo de momento lo voy a poner en el primero. ¿Por qué digo de momento? Porque dependiendo si la acomodación no me funciona, puede que tenga que cambiar ese menos y ponérselo al de abajo, ¿verdad? O hacer algún ajuste. Y bueno, para el 10, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué numerillos podríamos utilizar? ¿Qué multiplicados me den el 10? Y 2 hay y un 5. par. Ujú. Ok, 2 por 5, exacto. Bueno, y en este caso,
De hecho, solo 2 por 5. Si no nos funciona esa acomodación, es que del todo inspección no se puede, ¿verdad? Hay números que sí tienen más posibilidades, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir tanteando, tengo que ir probando que me dé como resultado la constante que tenga. Y bueno, ahora lo que necesito es que al multiplicar en cruz y sumar, me dé menos 3x. Entonces vamos a probar así como lo tenemos. Sería menos x por 5, que eso me da menos 5x, más, y en la otra diagonal, que sería x por 2, que sería 2x. Entonces, menos 5x más 2x, esto sería menos 3x. Y vean que en efecto lo logré. El menos 3 que obtuve coincide con el menos 3x que estaba en el medio. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto el menos abajo? Me habría quedado el 3x positivo. Lo soluciono fácil, nada más cambio el menos de posición, ¿verdad? Por eso es que es un tanteo ir armando todo y agrupando todo de manera que obtenga los resultados que necesito. Y ahora, una vez que ya encontré todos esos valores, les pregunto, ¿cómo nos quedaría en este caso la factorización? Voy a escribirlo nada más por acá. ¿Y cómo nos quedarían los dos factores? Ay, creo Menos, que es... Ah, bueno, sí. menos Ajá. Menos x más 5 y x más 2. Ok, hay que hacer una pequeña diferencia ahí. Recuerden que ya para factorizar no usamos diagonal, ¿verdad? es lineal, sería menos x más 2 y x más 5. Exactamente, ¿verdad? La comprobación sí la hago en diagonal, pero ya cuando voy a escribir los factores sí sería horizontalmente, ¿verdad? Entonces, menos x más 2 por x más 5. Acá hay que respetar lo que les mencionaba del signo, ¿verdad? La x estaba negativa, el 2 positivo en la primera línea y el x y el 5 estaban positivos en la segunda. Ahora, hasta ahí ya estaba súper bien. Ya factorizamos, está expresado en productos y en cada factor pues ya no se puede hacer ningún método más. Si uno quisiera, ¿verdad? Para dejar las dos variables positivas, que las dos x no quede una negativa, entonces se puede sacar un menos a factor común, pero eso ya es mucho de simplificación o escritura, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcta, pero solo para verlo acá, en este primer factor se podría sacar un menos a factor común y entonces eso me cambia los signos del primer factor justamente. Entonces me quedaría x menos 2 y x más 5. Ya Tal vez como... para complementar, Ujú. pensando siempre en, por ejemplo, un ejercicio de desarrollo, está bien como lo escribió la compañera, ¿verdad? Si hay algo de marcar una opción, selección única, entonces ustedes se fijan en las opciones, que es equivalente a la que usted ya obtuvo. Por ejemplo, si está esa, menos, luego paréntesis, x menos 2, cierra, abre otra vez x más 5, cierra, entonces esa está bien, ¿verdad? Aunque no aparece directamente la tuya, es una que equivale. Exactamente, y es bastante importante, siempre que estemos en una de marcar con X o así que aparezcan las opciones, las equivalencias son importantes. A veces llegamos al resultado, pero como no se ve exactamente igual a las opciones, creemos que tal vez no hemos ido por el camino correcto, pero puede ser una cuestión simplemente de simplificar un poquito más. Entonces, sí, tener cuidado con esos detalles. Ok, entonces esta es la parte de inspección. Lo complejo es, por ejemplo, si el trinomio no tuviera un 10 como constante, sino que tuviera, qué sé yo, un 235, que ya es un número más alto y ya las posibilidades que me dan, de dos números que me den un 235 o un 232 van aumentando, dependiendo del valor de la constante. Entonces ahí es donde se vuelve un poquito largo, tal vez, ir haciendo todas las posibles combinaciones que me den el valor del centro. Pero como les digo, mucho de ir viendo e identificando los ejercicios. Acá este trinomio cuadrático, uno ve el 10 y uno dice, bueno, si 10 es 5 por 2, la diferencia entre 5 y 2 es 3, entonces posiblemente llegue al del medio. Siempre es ver qué posibilidades tengan la diferencia del valor del centro justamente. Ok, no sé si hay dudas por acá antes de pasar
con el siguiente método. Ay, sí, profe, eso último que hiciste, menos x a la 2, ¿de dónde sacaste ese menos? Ese menos es como sacar un menos uno a factor común. Voy a hacerlo aquí aparte para entrar en detalle. Teníamos menos x más 2. Aquí lo que estamos haciendo es sacar un menos 1 a factor común. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos primer término, menos x. Perdón, es que el lapicillo me une las líneas. Menos x entre menos 1 más 2 entre menos 1. ¿Ves? Fue como sacar ese menos a factor común y al cambiar los signos del factor a lo interno. Al final me queda el menos afuera, menos x entre menos 1 me da x positivo y 2 entre menos 1 me da menos 2. Entonces, el paso largo es como hacer todo ese factor común de un menos 1. El paso corto es sacar el menos y cambiar signos a lo interno. No sé si Y me di a eso lo entender un hacemos, poco mejor. sí, pero Ujú. y eso lo hacemos para, Era solo para reescribirlo de una forma diferente. No es que sea necesario, como les dije, hasta aquí ya está correcto, pero con lo que intervino también la compañera Helen, si tal vez estamos en un ejercicio de selección única y la respuesta como tal no viene con el factor menos x más 2, sino que viene con un menos afuera, entonces así yo puedo ir tanteando qué otra equivalencia puedo hacer para llegar a esa respuesta. Pero como te digo, no es obligatorio. Hasta aquí, donde puse el check, ya está factorizado. Es una cuestión de reescribirlo de una forma equivalente sacando ese menos a factor común. ok, listo, gracias. Claro, con todo gusto. Ok, muy bien. Entonces, si de momento no hay consultas por acá, vamos a ir con el siguiente, que es el método de cambio de variable. Para decirles, el cambio de variable, el método como tal, inicia en la página 86. El ejemplo que vamos a resolver es uno de la lista de ejercicios. Entonces, este en particular es de la página 97, es el ejercicio 6b. Y lo vamos a resolver usando ese método de cambio de variable. Ok, entonces, ¿cuándo utilizamos el método de cambio de variable? Eso lo vamos a utilizar cuando podemos reducir la expresión con la que estemos trabajando a un trinomio factorizable. ¿Verdad? La idea es llevar... Ajá. ¿Ese ejercicio en cuál página está? Es que no lo veo. Es la página 97 del ejercicio 6, el inciso B. Ah, perfecto, muchas gracias, profe. Listo, con todo gusto. Muy bien, entonces, reducir la expresión a un trinomio que podamos factorizar, ¿verdad? Y bueno, por acá abajo lo puse. La sustitución que intentamos, ¿verdad? O el cambio de variable es uno que utilizamos en trinomios de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Vean que ya no es únicamente ax a la 2 más bx más c. Abrimos más posibilidades, pero se tiene que cumplir un patrón, ¿verdad? Como un estilo de trinomio. Voy a poner algunos ejemplos para que veamos qué escenarios estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, no voy a escribir el valor numérico, entonces sí lo voy a dejar en términos de A, B y C. Pero, por ejemplo, AX a la 4 más BX a la 2 más C. O, por ejemplo, AX a la 8 más BX a la 4 más C. ¿Verdad? Vean que son trinomios de forma cuadrática, donde la variable que acompaña, la del grado mayor, en este caso 4 u 8, son la variable de mayor grado, ¿verdad? La variable del medio tiene como exponente la mitad del exponente de la de mayor grado. ¿Ven? Aquí tengo x a la 4, la mitad de 4 es 2, entonces b está con x a la 2. A x a la 8, entonces bx a la 4. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Para no hablar solo de números pares, pensemos en el ejemplo ax a la 6 más bx a la 3 más c. ¿Verdad? Siempre que la variable del medio, ¿verdad? Tenga como exponente la mitad del exponente de la variable de mayor grado. A eso le llamamos como de forma cuadrática. Por eso vean que aquí el exponente es 2n
y el de la b es simplemente n, es decir, la mitad, dividir 2n entre 2. Y hay una fórmula directa que podemos usar para sustituir. Siempre que estemos en un trinomio de esa forma, vamos a utilizar la sustitución u igual x a la n. La u sí lo pueden variar, ¿verdad? Yo tomé la letra u igual x a la n, pero ustedes pueden tomar p igual x a la n, a igual x a la n, ¿verdad? Cualquiera otra letra que quieran utilizar. Entonces, bueno, voy a borrar estos ejemplillos. Sí, voy a correrlos un poquito nada más para dejarlos ahí al final en la presentación. Ok, entonces, ¿por qué vamos a tomar la sustitución u igual x a la n? Porque vean que si nosotros elevamos esa sustitución al cuadrado a ambos lados, sería tomar u a la 2, x a la n a la 2. Entonces, u a la 2 me va a dar x a la 2n. Y de esa forma, llego al término de mayor grado, al x a la 2n. Entonces ya tengo todos los elementos que necesito para sustituir. De momento tal vez lo vemos un poco en letras nada más, pero ya vamos a ir a la parte más ejemplificada. No sé si hasta el momento hay alguna duda. Ok. Entonces ahora sí, vamos a aplicar eso en la expresión y a la 4 más 10y a la 2 más 21. Entonces, ¿qué pasa? Ya me di cuenta que tiene forma cuadrática, porque ven que la variable de mayor grado está elevada a la 4 y la que le sigue está elevada a la 2, es decir, la mitad de 4. Ahí vamos bien, cumplimos un check. Pero directamente ahí no podríamos usar, por ejemplo, fórmula general, porque la fórmula general es para forma x a la 2 más bx más c. Entonces lo que vamos a hacer es hacer este cambio de variable para llevarlo a la forma cuadrática con la que ya me encuentro más familiarizado, ¿verdad? Entonces empezamos la sustitución. Y bueno, en este punto es válido mencionar que la sustitución, ¿verdad? Lo que me permite es reescribir esa expresión que yo quiero factorizar en una un poquito más sencilla, ¿verdad? El objetivo de la sustitución es simplificar el ejercicio que estoy trabajando. Pero es como un medio para un fin, ¿verdad? Yo uso la sustitución y al final me tengo que devolver otra vez a mi variable original, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el ejercicio que necesito resolver es el difícil que tengo desde el inicio, ¿verdad? Solo estoy haciendo como el camino un poco más llevadero y luego nos devolvemos. Entonces, la sustitución está dada. Dice que es... Ahí. Segundo. Ya, ahora sí. Dice que la sustitución es u igual x a la n, donde x a la n es la variable que acompaña a b, pero en este caso la sustitución sería u igual y al cuadrado. Y eso con el objetivo que les decía, que cuando yo la elevo a la 2, u a la 2 sería y a la 2 también a la 2. O sea que u a la 2 es y a la 4. Entonces obtuve todos los elementos que necesito para sustituir. Me salió el y a la 4, que lo tengo aquí al inicio. Y también tengo con qué reemplazar, perdón, ignora aquí. También tengo con qué reemplazar el y a la 2, que también está en el ejercicio. Ok, entonces todo ese ejemplo que yo tengo en términos de y, ahora todo me va a quedar en términos de u. En vez del y a la 4, voy a escribir el u a la 2, porque son equivalentes. Ahí. El u a la 2, ¿verdad? Por la equivalencia que habíamos generado. Y luego sería más 10y a la 2, pero el y a la 2 lo voy a cambiar por la u, que también habíamos elegido. Entonces sería más 10u. Y por último, el 21, que sigue siendo la misma constante. Entonces vean que ahora tengo un trinomio cuadrático. Eso ya
es más sencillo de factorizar. Puedo usar fórmula general, que aplica para trinomios de grado 2, o puedo usar una inspección, cualquiera de las dos. Y factorizarlo como un trinomio cuadrático. ¿Ok? Entonces, podemos intentarlo por inspección. Y vean que para el u al cuadrado no tengo mucha opción. U por u me da u al cuadrado. Y también tengo una única combinación para 21, que sería 3 por 7. Entonces, como era relativamente sencillo el tanteo en este caso, rápidamente podemos darnos cuenta si funciona o no. Esa es la única combinación que tenemos. Y vean que si intento hacer la comparación en cruz, ¿verdad? Voy a llegar al 10u del medio. ¿Verdad? Tendría u por 7, que sería 7u, más u por 3, que sería 3u. Y 7 más 3 me da 10. Entonces es eso, ¿verdad? Que la combinación que me da el 21, ya sea su diferencia o su suma, me lleve a ese valor central que es el 10. Y ahora sí, factorizando, nos quedaría u más 3 por u más 7. Ok, de momento preguntarles si hasta ahí todo en orden, todo claro. Si hay alguna duda en alguna de las cosas que hemos trabajado. Ok, profe, entonces este tema es de utilizar esa forma cuadrática siempre. Tenemos que cambiar, sustituir esa por la U, ya sea Y o la letra que sea por la U. Exactamente. Siempre y cuando cumpla esa forma que tenemos, ¿verdad? La de que la variable de grado mayor, la que le sigue la variable tenga la mitad de ese grado, ¿verdad? Como 4,2, 6,3 y así sucesivamente. Mientras eso se cumpla, entonces usamos esa misma sustitución. Ok, y al final de eso que nos da 7u más 3u es igual 10, siempre tenemos que hacer como esa factorización, u más 3, sacar eso. Correcto, ya sea por inspección o por fórmula general, también lo podrían hacer. La idea es llegar a factorizarlo. O sea, todavía no hemos terminado, más bien nos hace falta un poquito, pero ese es el objetivo. Lo llevo a términos de u, lo factorizo en términos de u, porque esa es la idea, ¿verdad? Llevarlo a un lugar donde es más fácil de resolver, bajándole el grado a esas variables. Entonces, lo resuelvo en términos de u y el último paso que nos falta es devolvernos a la variable y, porque si a mí me están pidiendo factorizar y a la 4 más 10 y a la 2 más 21, no puedo dar mi respuesta con u, ¿verdad? Porque cambié por completo el ejercicio. Entonces solo lo usé la u como para resolver y ahorita nos devolvemos. Entonces ya vamos a ver cómo hacer ese regreso a la variable original. No sé si te contesté la pregunta y quedó algo ahí como todavía con duda. No, está bien, profe, gracias. Ok, con todo gusto. Voy a hacer ahí una flechilla para seguir aquí arriba, porque como les decía, todavía nos falta un paso muy importante y es volver a nuestra variable original. Entonces, teníamos u más 3 y u más 7. Entonces, lo que yo quiero es que ya no haya u en la respuesta que yo estoy dando. Entonces, esta u, ¿por quién la podemos reemplazar? Aquí era igual u. Por Y. Por y, me falta un poquito más. Y a la 2. Exactamente. ¿Verdad? Me devuelvo a la misma sustitución que yo había hecho. Vean que u era igual a y a la 2, entonces nada más la vuelvo a cambiar. Y a la 2 más 3 y en u más 7 igual u era y a la 2, entonces lo vuelvo a anotar. Y a la 2 más 7. Ahora sí, ya terminé. De nuevo, cuando me devuelvo a la variable original, puedo ver si hay algo más que hacer en esos factores, pero ya el y a la 2 más 3 y el y a la 2 más 7 ya no se pueden factorizar más. Entonces así quedaría nuestra respuesta. Al final de la expresión inicial, y a la 4 más 10 y a la 2 más 21, pues la factorización era ese y a la 2 más 3 por y a la 2 más 7.
Ok, muy bien, entonces eso sería por acá. No sé si queda alguna otra consulta en este ejemplo en particular. No, profe, más bien muchas gracias. Profe, ¿hay algún problema si yo me salgo ya? Es que tengo un bebé y ya está desesperado. No, no, adelante, claro. Recuerden que no es obligatorio permanecer toda la tutoría. Igual esto queda grabado y lo pueden consultar después. Ujú. Otra consulta. Yo antes me metí, pero no me sale la grabación, solo me salen así como las páginas. De la del martes, por ejemplo, ¿te refieres? Sí, sí, Ah, exacto. ok. Sí, para ver la grabación tiene que ser en la plataforma. Es que por una diferencia en los dominios, como que a ustedes no les queda el acceso a Vale. esa grabación. Ajá. Es que arriba dice apuntes y eso es un link. El Ok. botoncito rojo usted lo toca y en vez de mandarlo a la tutoría, porque ya eso ya pasó, le manda a YouTube, la Ajá. manda directamente. Entonces tiene que dar en el botoncito rojo. Ah, ok, muchas ¿Entiende? gracias. Sí, Buenas noches, muchas gracias. perfecto. Buenas Buenas noches. noches. Yo tengo una consulta, profe. Profe, Depende. Bocat, ¿Me escucha? dime tú. Ajá. una, Era- ay, no sé. Es ¿Me que escuchan a me mí ahora? hablan tal vez primero Wendy, que creo que es la que está desde Brian, y después la otra compañera que no alcancé a ver acá el nombre en las participantes. Perfecto. Gracias, profe. Te comento, ¿cada cuánto están subiendo las clases? Digamos, esta clase, ¿cuándo la estarían subiendo? Y la clase del martes. Usualmente es un par de días después, dependemos de la persona que las sube al canal, entonces a veces se puede atrasar un poquito porque va subiendo las de todos los cursos, pero la idea es que unos 2, 3 días después ya la tutoría está en la plataforma. Igual tratamos de hacerlo lo antes posible, pero sí se puede atrasar ahí a veces un par de días. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Con gusto. Y también tenía la consulta de otra persona. sí, profe, una consulta. ¿Dónde salió en la respuesta ese +4? +4. Digamos, está Y4 +10 Y2, pero Ah, +4. Ese +4, es, ¿dónde salió? es un 21. Ahí disculpas por Ay, el trazo. Sí, sí. tranquila, más bien gracias. Claro, con gusto. Ok. Si no hay más consultas de momento en este, me gustaría que tal vez alcanzáramos a ver un poco la parte de división sintética, que todavía tenemos unos minutos. Y antes de ya ver como tal un ejercicio para factorizar por división sintética, vamos a hablar de dos teoremas muy importantes asociados a polinomios en una variable, que son el teorema del residuo y el teorema del factor. El que más nos va a servir a la hora de factorizar va a ser el teorema del factor. Ya vamos a ver en qué lo utilizamos. Entonces, el teorema del residuo lo que nos dice es que si se divide un polinomio p de x, perdón, si se divide un polinomio p de x entre x menos c, entonces el residuo está dado por el polinomio p evaluado en c. ¿Se acuerdan que? Bueno, no, porque ahorita es que lo retomamos con la edición sintética que vamos a ver. Entonces nada más vamos a aplicar ese teorema del residuo en el ejemplo que tenemos acá. La división sintética ahora nos va a dejar un residuo al final cuando se efectúa esa división. En lo que nos ayuda este teorema es en calcularlo directamente sin hacer todo el proceso de la división. Nos permite calcular ese residuo. ¿Cómo se calcula? Evaluando el valor de c en el polinomio. Entonces, a mí me pueden pedir determinar el residuo que resulta de dividir el polinomio x a la 3 menos 4x a la 2 menos 5 por x más 3. Ahora, aquí hay que identificar varias cosas, ¿verdad? Este es nuestro polinomio y este x más 3 es lo que asemejaría al factor que nos dice el teorema, que es el x menos c. Pero todavía no se ve tal cual como lo necesitamos. Porque vean que en el teorema el factor es x menos una constante c. Y mi factor que me está dando el ejemplo es x más 3.
Entonces yo tengo que transformar ese x más 3 antes de aplicar el teorema. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que cuando yo multiplico menos por menos me da más. Entonces ese x más 3 yo también lo puedo ver como un x menos menos 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? El menos menos me daría más y del x menos menos 3 paso al x más 3. ¿Ok? Y entonces ya generé esa forma. Vean que este factor sería x menos y el menos 3 que actúa como el c. Y ahora sí puedo aplicar el teorema porque ya sé que el valor de c en este caso sería menos 3. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, evaluar el polinomio. Dice que nuestro residuo sería el polinomio p evaluado en el valor de c. Lo estoy tomando de aquí, esta parte que marqué en amarillo. Residuo es p evaluado en c, pero nuestro c es menos 3. ¿Y qué quiere decir eso? Que en todas las x que yo vea en el polinomio, en vez de escribir una x, voy a escribir el menos 3, ¿verdad? Lo estoy como sustituyendo en esas x. Entonces vean que sería x a la 3, entonces sería menos 3 a la 3, menos 4 por x a la 2, o sea, menos 4 por menos 3 a la 2, menos 5, ¿verdad? Lo que hice fue tomar este menos 3 y sustituirlo en todas las x que había en la expresión. Y lo único que tenemos que hacer es meter eso en la calculadora y determinar ese valor numérico. Siempre que estamos sustituyendo, ¿verdad? Con un menos, recuerden poner todo el valor entre paréntesis y elevarlo a la potencia correspondiente. Entonces, todo el menos 3 entre paréntesis lo elevamos a la 3, menos 4 por, nuevamente el menos 3 lo metemos entre paréntesis y lo elevamos a la 2 y menos 5. ¿Y cuánto les estaría dando ese resultado? A mí me dio menos 68. Ok, por ahí tenemos menos 68. A mí también me dio menos 68. Ok, súper bien, ya tenemos dos confirmaciones. Y entonces, bueno, también lo hice por acá, también me dio menos 68 y ese sería el valor del residuo. Entonces, esencialmente es reemplazar ese valor de c en el polinomio que tenemos. Y luego tenemos otro teorema, que es el teorema del factor. Y lo que nos dice es que un polinomio p de x tiene a x menos c como factor si y solo si c es un cero del polinomio. Es decir, que cuando evaluamos c en el polinomio, nos da como resultado 0. Eso sería, entonces, relacionándolo con el teorema del residuo, que el residuo que resulta de esa división es igual a 0. En el ejemplo de la izquierda, vean que el residuo nos dio menos 68. Quiere decir que x más 3 no es un factor del polinomio x a la 3 menos 4x a la 2 menos 5. Ahora bien, veamos el ejemplo. Lo que nos preguntan es determine si x más 2 es factor del polinomio x a la 3 más 6x a la 2 más 11x más 6. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si x más 2 es factor? Tengo que evaluar c en el polinomio y el resultado me tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa prueba. De nuevo, vean que el factor que tenemos es x más 2. Lo podemos reescribir como x menos menos 2. Y nos damos cuenta que el valor de c en este caso es menos 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar ese menos 2 y evaluarlo en el polinomio. Es decir, menos 2 a la 3 más 6 por menos 2 a la 2
más 11 por menos 2 más 6. De nuevo, para retomar, lo que hicimos fue sustituir el menos 2 en todas las x que venían en el polinomio. Y evaluémoslo con cuidado, en paréntesis, porque tiene signo negativo. Entonces, si me ayudan a evaluar por ahí y me dicen cuánto les da ese resultado. En mi caso me dio 0, profe. Ok, por ahí tenemos 0. Sí, a mí también me dio 0. Ok, ya tenemos 2 coincidencias. Y A, en efecto, a ¿verdad? La mí, idea es que diera 0. Ajá. a mí también me dio 0, profe. Ok, súper, súper. Entonces, si nos dio 0, lo que significa es que x más 2 es un factor de ese polinomio. O sea que cuando eventualmente nosotros lo factoricemos, uno de los factorcitos va a ser ese x más 2. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ya que estamos en la hora. Y en la próxima tutoría, entonces, se va a retomar a partir de aquí, ¿verdad? Cómo usar ese teorema del factor para factorizar por medio del método de división sintética. Entonces, lo que nos queda pendiente es eso, división sintética para factorizar, completar cuadrados, que se va a retomar también, y pues una combinación de métodos. Ok, voy a detener la grabación por acá y preguntarles antes de finalizar si hay alguna duda, consulta o comentario adicional. Profe, yo tengo una consulta, pero es sobre la presentación oral. Ahora cuando terminamos el hago. Ok, está bien. Voy a dejar de compartir un segundo y